En tiempos difíciles parece lo más razonable velar o luchar por lo que quieres. Cuidar a tu modo de tu bienestar, aún tengas que pisar el de otros. En tiempos difíciles parece que pensar en uno mismo es lo mejor, aún como creyentes tengas que empujar a otros hacia el mal. A veces los creyentes somos piedras de tropiezo para el mundo. Y a veces nos escudamos en que son tiempos difíciles y situaciones difíciles donde ya no encontramos la ayuda de Dios y hasta nos vemos abandonados. ¿Dónde está Dios en nuestro sufrimiento por causas injustas? ¿Sigue teniendo propósitos? ¿Vale la pena seguir esperando en Él y caminando de acuerdo a sus altas demandas de santidad? La Escritura tiene mucho que decir el día de hoy. Amigo oyente, el tema de nuestro mensaje es José y la esposa de Potifar. Acompáñanos en este viaje a través de las Sagradas Escrituras y aprendamos juntos cómo vencer la tentación. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Una de las grandes hazañas de Satanás sobre la vida de cualquier cristiano que lucha contra la tentación sexual es convencerlo de que el pecado de la lujuria es imbatible. Cuando el cristiano cree esa mentira, anticipa su propia derrota. Como dijo cierto autor, mientras hombres y mujeres jueguen el papel de la víctima, como si la lujuria fuera un enemigo omnipotente y ellos fueran indefensos, están perdidos. Hay mucho que decir respecto a la batalla contra la tentación sexual. La Biblia describe la vida cristiana como una guerra. Es una lucha del bien contra el mal, la luz contra las tinieblas, la obediencia versus la desobediencia. El apóstol Pablo nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo oyente, con la ayuda de Dios sí es posible vencer la tentación sexual. En las Sagradas Escrituras nos encontramos con un personaje que es como un faro de esperanza para todos los que luchan con la tentación sexual. Este personaje, cuyo nombre es José, nos enseña que si andamos en temor y obediencia a Dios, podremos salir victoriosos contra las acechanzas del diablo. Leamos Génesis capítulo 39, versículos 1 y 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amigo oyente, en el capítulo 39 de Génesis, la narrativa vuelve a enfocarse en la vida de José, quien ahora está en Egipto. José llegó a Egipto en las peores condiciones, como esclavo. Pero veremos cómo la historia dará cara vuelta sorprendentemente y de esclavo pasará a ocupar en una de las posiciones más privilegiadas en la sociedad egipcia. Pero vayamos paso a paso. José fue vendido a Egipto como esclavo. Pero seguramente él guardaba la esperanza que su padre lo rescataría, porque él sabía que su padre lo amaba mucho. Dadas las circunstancias de la venta de José como esclavo, es muy probable que él creyera que pronto iba a ser rescatado por su padre, pero él no contaba con que sus hermanos dirían que estaba muerto. Seguramente José esperó el día de su liberación, pero este nunca llegó.
Lo que es admirable es que José evidentemente tomó la decisión de no amargarse, sino que sacar el mejor provecho de cada situación en donde se encontraba. Ahora bien, el texto nos dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aquel joven atractivo de 17 años, expuesto en el mercado de esclavos, era como un premio para quien lo adquiriese, y lo compró Potifar, capitán de la guardia, un militar prominente, de alta graduación al servicio del faraón. Apenas entró José en casa de Potifar, fue evidente que el Señor estaba con él porque Dios bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios. Y la vida transcurrió tan maravillosamente bien, que se parecía a un cuento a punto de culminar con un final feliz. Pero resulta que esta era una historia de la vida real. Es que el Hijo de Dios ha de enfrentarse a la tentación, preocupaciones y problemas de este mundo. Y esto iba a sucederle a José. Fijémonos que, a causa de la eficacia de su servicio, fue ascendido en su posición y responsabilidades, llegando a ocuparse de la casa y de todos los bienes. Tal era la confianza depositada en él por Potifar, quien creía en la integridad de este joven, que José ni siquiera tenía que rendirle cuentas. Como oficial de Faraón, de lo único que tenía que preocuparse este oficial era de agradar a su soberano y desempeñar bien esa tarea, dejando en manos de José todos sus asuntos personales. Cuando Potifar se sentaba a su mesa, la comida ya estaba preparada delante de él. Esto era la única preocupación de Potifar, que se fiaba de José en todo y para todo. Sin embargo, cuando las cosas iban bien para José, inesperadamente se complicaron. Prosigamos leyendo los versículos 7 y 10. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Egipto no solo pasó a la historia por sus magníficas pirámides, sino también por los secretos de belleza. No solo veían los perfumes, el maquillaje y los cosméticos como accesorios de belleza, sino como objetos con propiedades mágicas y religiosas. Los historiadores dicen que las mujeres del antiguo Egipto eran presumidas y sabían muy bien cómo utilizar su sensualidad para conseguir lo que querían. Y acá en el texto que estamos estudiando vemos que la mujer de Potifar era innegablemente coqueta con José. Potifar le había confiado a José el funcionamiento de toda su casa. Él estaba a cargo de todos los detalles. Sin embargo, mientras José estaba así ocupado, la mujer de Potifar, a su manera, estaba también ocupada en otras cosas bien diferentes. Era una mujer astuta y José era un joven atractivo. Es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano, porque era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor, con buenos medios económicos, estuviese casado con una mujer bastante más joven que él. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirle. Se trata de una tentación fuerte y atrevida para José. Nos recuerda que cuando nos enfrentamos a fuertes tentaciones, otros han pasado por lo mismo. Amigo oyente, Satanás quiere que pienses que tu tentación es terriblemente única, que nadie que conoces puede entender lo que estás pasando. Pero esto no es así. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora bien, observemos que José consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios. Había sido llevado a Egipto, país inmerso en la idolatría, tanto como Babilonia. En esa tierra dominada por la idolatría, José se estaba manteniendo con una vida de alto nivel moral, un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Su respuesta a aquella mujer
Fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que tenía del matrimonio, diciéndole: «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?» Amigo oyente, José llamó la cosa por lo que era: pecado. Se refiere al pecado que estaba frente a él como este grande mal, y como pecado contra Dios. Queremos llamar al pecado por otro nombre. La hostilidad y el temperamento son una autoexpresión. El orgullo es la autoestima. La gula es la buena vida. La codicia es tratar de salir adelante. La perversión es un estilo de vida alternativo. El adulterio es un grito de ayuda en un mal matrimonio. José recordó que esto era pecar contra Dios. Esto era probablemente una proposición bastante segura. Había pocas probabilidades de ser atrapado. A José, más que ser atrapado, le preocupaba que todo estaba delante de los ojos de Dios. José tenía una verdadera relación con Dios que cuidó más que ser atrapado por ojos humanos. Charles Spurgeon dijo: «Cuando yo consideraba a Dios como tirano, pensé que pecar era poco, pero cuando sabía que era mi padre, luego me lamentaba. Cuando pensaba que Dios era difícil, me resultó fácil pecar. Pero cuando supe que Dios era tan bueno, tan lleno de compasión, me golpeé en el pecho al pensar que me había rebelado contra aquel que me amaba tanto y solo buscaba mi bien». José se rehusó. A veces solo se reduce a eso. Tenemos que rehusar y decir no al pecado, incluso cuando nos dan ganas de decir sí. Hay que darse cuenta de que la vida es más que los deseos del cuerpo. Somos más que nuestros impulsos sexuales y deberíamos vivir como más. Personalmente, y creo que todos, admiramos a José como ejemplo de un hombre de Dios que resistió la tentación. Hay muchos en la Biblia que no siempre resistieron exitosamente la tentación, como por ejemplo Sansón, David, Salomón, etc. Prosigamos leyendo los versículos 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Lo que comenzó como una propuesta indecente se convirtió en acoso. La esposa de Potifar sabía que José estaba evitándola, así que elaboró un plan para atraparlo. Sin duda fue ella la que hizo que no hubiera nadie de los de la casa allí. Pero vemos que José se resistió a este momento de tremenda tentación. Él huyó y salió. José hizo lo que todos debemos hacer cuando enfrentamos este tipo de situación. La Biblia lo deja claro en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Si no estamos corriendo hacia el pecado, tenemos una tendencia a por lo menos quedarnos en su presencia. Pero se nos manda a que hagamos la única cosa segura: huir de los deseos de la carne y correr tan rápido como podamos. Continuemos leyendo los versículos 13 y 19. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Notemos las palabras de la esposa de Potifar, el siervo hebreo. En una época en la que el castigo era brutal y la vida no tenía mucho valor, especialmente la vida de un esclavo, la esposa de Potifar sabía que su acusación podría significar una sentencia de muerte para José. Esta es la razón por la que ella no dijo su nombre. Ella no quería pensar en él como una verdadera persona.
Así que aquí tenemos a este joven adolescente, solo en Egipto, enredado e incriminado de la manera más ruin por esta mujer, que le acusó ante los hombres de la casa con la historia que había inventado, y conservando como supuesta prueba las ropas que le había arrebatado a José, hasta que llegó su marido y pudo exponerle su versión. Aparentemente, Potifar creyó su historia y en un primer momento se encolerizó. Como oficial del ejército de Faraón y miembro del alto mando, debía ser un hombre muy duro y perspicaz, que debía saber qué clase de mujer tenía. Y quizás pensó que la solución más conveniente era meter en la cárcel a José y olvidarse de todo aquel asunto. Probablemente ella le habría sido infiel en muchas otras ocasiones, y José había sido simplemente uno más en su serie de conquistas. Solo que con José no tuvo éxito, y por eso le culpó falsamente. Por otro lado, debió haber ofendido y entristecido a José ser acusado con una mentira tan escandalosa e indignante. Sin embargo, no parecía defenderse de esta falsa acusación, así como Jesús se quedó en silencio ante sus acusadores. Continuemos leyendo los versículos 20 y 23. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto no era justo. A veces hay un precio que debe ser pagado por resistir la tentación. Hacemos esto en fe, confiando en que Dios hace que todas las cosas obren para bien en aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Por lo que hemos leído, podría parecernos que José era un joven realmente desafortunado. Haciendo un breve repaso de su vida, diremos que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido con aquella túnica de muchos colores. Pero aquella condición de privilegio duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, le arrancaron la túnica y le arrojaron a un pozo. Allí pudo escucharlos regateando el precio con unos mercaderes, hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como un esclavo con destino a Egipto. Tenía solo 17 años y creo que hasta ese momento y después, al llegar a aquel país, habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia por su familia. Ahora, acababa de ser elevado a una nueva posición, a un alto cargo, ya que era un joven muy capaz y atractivo, y entonces apareció la mujer de Potifar e intentó seducirle. Sus elevadas normas éticas y su sensibilidad ante Dios impidieron que cediese. El resultado fue la acusación falsa de aquella mujer y su encarcelamiento. Recordemos que, aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Potifar, aún así era un esclavo. Obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión y antes que pudiese defenderse, fue declarado culpable. Y pronto se encontró en la cárcel donde se encontraban los presos del faraón. Si Dios bendijo a José en el pozo, si Él bendijo a José el esclavo, no debemos sorprendernos en ver la bendición de José en la cárcel. Ninguna de estas circunstancias terribles descarriló el plan de Dios para la vida de José. Como pasó antes en la casa de Potifar, José llegó a la cima, convirtiéndose en el principal administrador de la prisión. A través de su experiencia en ambos lugares, Dios desarrolló las capacidades administrativas que José necesitaría un día para salvar a su familia y salvar al mundo entero. Spurgeon dijo: "El Señor estaba con José cuando fue echado en la prisión. Él sabía que Dios estaba con él en la prisión, y por eso no se sentó malhumorado en su dolor, sino que se apresuró para sacar lo mejor de su condición de afligido". Amigo oyente, seamos íntegros. José en la cárcel y en Egipto fue íntegro. Siendo libre o esclavo, fue íntegro. En cambio, en nuestro tiempo las relaciones sexuales parecen ser el consentimiento sencillo de dos personas. Mas para José, este consentimiento tenía que venir del Señor. La integridad no depende nunca de las circunstancias, por más difíciles que sean estas en tu vida. Y por otro lado, el Señor actúa en el silencio del tiempo
y aún a través de situaciones sumamente difíciles, el Señor seguirá obrando de acuerdo a sus propósitos, mientras el creyente debe mantener su esperanza en Él. Tal vez muchos se pregunten, ¿dónde estaba el Señor en esta situación tan difícil e injusta para José? ¿Por qué Dios permite que pasemos por tanto sufrimiento? Por supuesto, estamos hablando del sufrimiento que viene por cumplir la ley del Señor o por una vida justa. Hay otro sufrimiento que viene por el pecado. A veces confundimos esto y nos sentimos abandonados en el sufrimiento de nuestro propio pecado. José estaba sufriendo por su fidelidad, integridad y santidad. Hay un evangelio de la prosperidad que te dice que Dios tan solo quiere tu éxito y que todo te salga bien. Esto es sumamente falso. Y no hay ningún bien mayor que ser hecho a la imagen de Cristo, y el Señor permitirá, según su misericordia, amor, justicia y soberanía, que tengan que pasar cosas en tu vida, aunque sean difíciles, mientras eres transformado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga. Y conmigo será hasta un próximo video.